viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Bueno, yo creo que ya estamos listos, así que quiero invitar en esta noche a mi hermano, amigo y compañero de milicia, el pastor Eladio Ramos. Bienvenido, mi hermano pastor. ¿Cómo está hoy? Amén, Pastor Carlos. Muy bendecido y muy buenas noches. También buenas noches a toda esa audiencia que nos está sintonizando. Hay bastantes personas ya conectadas. Oiga, y el tema de hoy, les advierto que no es apto para religiosos. Posiblemente usted no ha escuchado esto por muchos lados, solamente los que han estado en el ministerio. Pero agarre su Biblia, agarre su libreta de apuntes. Haga apuntes, eso es importante. Y vamos a entrar de lleno a este estudio que promete enriquecer tu conocimiento. Muchas gracias por la invitación, pastor. Qué bien, qué bien. Bueno, el tema, las dos simientes. Hay cristianos que llevan 15 años, 20 años en el evangelio, digamos. No sé en qué evangelio, ¿verdad? Pero no conocen esta verdad de las dos simientes. Y la Biblia es clara y nos proponemos en esta noche, el pastor Eladio y este servidor, trazar esta palabra para que podamos entender este poderoso tema. Pastor, le entrego el micrófono para que nos dé un pequeño resumen y una introducción a este tema. Adelante. Amén. El propósito, obviamente, de este estudio es probar, ¿verdad?, por la palabra que en la tierra aquí hay dos simientes. Eso es bien importante que se entienda. La simiente de los hijos de Dios, y esa simiente va a permanecer para siempre, mientras que la simiente de los hijos del diablo desaparecerá y dejará de ser y será raída de la tierra. Hay bastante información bíblica para probar esto, pero a veces usted se pregunta, wow, qué mundo tan diverso tenemos. Hay personas que preguntan cómo Dios permite esto, hay otros que dicen no, que Dios, y siempre están echándole la culpa a Dios por las cosas, pero la culpa de todo esto la tuvo el pecado del Edén, que fue el que abrió, voy a decirlo así, el que abrió la matriz de Eva para que de esa matriz comenzaran a salir dos tipos de vasos. Un vaso de gloria, de misericordia, pero también salió un vaso que eran los hijos de perdición. Lo vamos a ver evidenciado por toda la palabra, porque desde que comenzaron las gestaciones y la manifestación de los hijos de esta primera pareja, nosotros estuvimos viendo las características, que eso es lo que vamos a estar enfocando en estos próximos versículos que vamos a hablar. Las características de los hijos de perdición versus las características de los hijos de Dios. Mire, esto es un tema que algunos quieren cerrar el oído, no les gusta. Y piensan que no puede ser así porque Dios no es, Dios no puede hacer eso, que un hijo de Dios, hijo del diablo. Mire, Dios tiene poder para hacer lo que le dé la gana. Dios es un Dios soberano. No solamente es así, Dios creó al diablo para destruir. Él creó a Lucifer. Y eso no fue un accidente. En otro momento, pastor, vamos a estar hablando sobre ese tema, ¿verdad? La creación de Satanás, la creación de Lucifer, más bien, cómo se convierte en Satanás. No fue un accidente. Él creó al destruidor para destruir, dice la palabra. Entonces, tenemos que entender, a veces nos forjamos en la mente que, bueno, un Dios de amor no puede hacer eso. Vamos a ver bíblicamente, usted tiene que sujetar sus emociones y sus pensamientos a lo que está escrito. No a lo que yo pienso, lo que dijo mi abuela, que a mí me parece. No, aquí lo que a mí me parece y lo que a usted le parece no vale. Es lo que a Dios le parece. Así que vamos a comenzar desde el principio con Génesis capítulo 3 y verso 15. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto fue cuando entró el pecado. Fíjate, cuando entró el pecado, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y aquí viene, escuche,
entre tu simiente y la simiente suya. Aquí está hablando de la serpiente y mujer, ¿ve? La serpiente y Eva. Y voy a poner enemistad. Esa serpiente representaba a Satanás. Voy a poner enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de Eva. Ya ahí hay dos simientes desde el principio. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otro estudio estuvimos hablando de que esa simiente, eventualmente por esa simiente de la mujer vino Cristo y hirió a Satanás en la cabeza. Pero ese es otro estudio. Lo que quiero que vean en este primer estudio, en este primer verso, es que hay dos simientes. Desde el principio voy a poner enemistad. Hay enemistad en estas dos simientes. Son enemigos. ¿Por qué? Porque no tienen lo mismo. Son diferentes corazones. No tienen, la simiente de Satanás no tiene el espíritu de Cristo. Y eso lo vamos a ver evidenciado a través de la palabra. ¿Está claro, pastor? Desde el primer libro de la Biblia, Génesis 3:15, pone la diferencia entre las dos simientes. Este es un detalle que se le va a muchos exégetas, se le va a muchos ministros, muchos pastores, y leen a Génesis, pero no ven eso. No ven eso. Ahí se le habló claro y se dijo, mira, yo voy a poner enemistad entre los hijos que van a salir de ti y los hijos que van a salir de la mujer, que todos salieron de la mujer porque no había otra matriz. La matriz que había era la de Eva. Vamos a decir que por causa del pecado que se cometió allí, por causa de la infracción, la desobediencia a una instrucción dada que se dio allí, ¿qué pasa? Eso abrió la matriz de Eva para que por ahí entonces Satanás trayera a sus hijos y para que vinieran junto con los hijos de Dios. Y eso lo hemos evidenciado. Mira cómo dice Génesis capítulo 4, en el verso 4, dice, y Abel, ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de las características que tienen los hijos de Dios y las características que tienen los hijos del diablo. Fíjate, hay cosas que distinguen a los hijos de Dios, pero tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay veces que un hijo de Dios se comporta como un mismo hijo del diablo y viceversa. Hay veces que un hijo del diablo viene vestidito de oveja y tú no te das cuenta y se sienta al lado tuyo. Nosotros no somos quienes para saber quién es quién. Solamente Dios los conoce. Nosotros no los conocemos. Pero mira lo que dice. Dice Abel en el capítulo 4, verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Mira qué característica tan linda tenía este hijo de Dios. Dice, y de lo más gordo de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, mira el verso 5. Porque aquí está el contraste. Verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire, cuando usted siembra, si usted pensaba que Dios no mira lo que usted siembra, usted está equivocado. Dios está pendiente de todo lo que tú haces. Cuando tú das una siembra, cuando tú haces una caridad, cuando tú ayudas a un necesitado, a un pordiosero, a un pobre o a un simple hermano que está pasando por una necesidad. Dios se fija mucho en esas cosas. Tenga cuidado cómo usted lo hace. Tampoco humille a la persona que está en necesidad y entonces usted parece una persona superior dándole al que no tiene. No haga eso. Tenga cuidado. Cuídese de que cuando usted hace una obra de misericordia, lo haga con amor y lo haga protegiendo, ¿verdad?, el honor de esa otra persona. Mire lo que dice de Caín, perdón. Dice, no miró, oye esto, no miró a Caín, ¿cómo es que dice? No miró a Caín con los mismos ojos, dice. Con agrado. No lo miró con agrado y a la ofrenda suya y se ensañó. La palabra ensañó quiere decir que le dio saña, le dio ira, le dio molestia, le cayó mal lo que vio que Caín hizo. Dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oiga esto, cuando Caín ve que Abel hizo lo que hizo, de momento se molestó porque, oye, mira, me está haciendo sentir mal. Pero fíjate, del corazón de Abel
sale a hacer las cosas lo más gordo de su ganado, lo mejor, separarlo para el Señor. Mientras que Caín no tomó ese esmero. Cuando usted vaya a hacer algo, hermano, hágalo con esmero. Mire, yo cuando le doy, si le voy a dar algo a alguien, si ese algo que yo voy a regalar no sirve para mí, tampoco va a servir para él. Yo no voy a regalarle una camisa con un boquete o unos zapatos con un boquete. Usted no puede hacer eso. Dé de lo mejor. Y cuando usted le da al Señor, usted le da de lo mejor. Porque mira, que Dios no te agarre dándole de lo que sobra, porque ahí vas a tener problemas. Te van a mirar con malos ojos, ¿viste? Así que ahí vemos el primer contraste entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Pero me interesa algo, pastor, que le puso nombre a esa simiente. Fíjate, el primero dice, y Abel, después que dice en el capítulo anterior, voy a poner enemistad. Al momento viene y pare Eva, del mismo vientre de Eva sale Abel y del mismo vientre sale Caín. La pregunta es, pastor, ¿puede un vientre sacar hijos de Dios y hijos del diablo? Bueno, el vientre de Eva sacó un hijo de Dios, Abel, y un hijo del diablo, Caín. El vientre de Sara, perdón, sí, el vientre de Lea fue pastor Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú, ¿verdad? Ahí hubieron dos simientes también. Hay dos simientes de un mismo vientre. Entonces, la pregunta es, ¿puede Dios hacerlo? Claro, no limite a Dios. No humanice a Dios de una manera de que no, Dios no puede hacer eso. Dios puede hacerlo. Él toma unos hijos y pone en ellos su ira. Y en otros pone en ellos su misericordia. Porque Dios tiene ira. Y Dios tiene misericordia también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, lo primero que hay que entender, esas dos simientes ya se le puso un nombre. Abel, simiente de Dios. ¿Por qué? Porque trajo ese fruto de ofrenda. El Hijo de Dios se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da el buen fruto, pero el mal árbol da malos frutos. Entonces, Caín, cuando trajo la ofrenda, oye, Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Quiere decir que no recibió el corazón de Caín porque no era su hijo, y tampoco recibió la ofrenda porque no venía de un corazón agradecido. Entonces, cuando Caín sale y se levanta contra su hermano, la Biblia dice, la historia lo dice, Caín mata a su hermano. Ahora, pasan miles de años y el apóstol Juan hace mención de ese suceso que estamos leyendo en el capítulo 3 de su primera epístola, capítulo 3, verso 12. Él dice, en esto, ponga mucha atención, hermano, porque los niños en Cristo no entienden esto ni lo quieren entender. Cierran el oído. Yo recibo que tú tienes hambre por la verdad. Yo recibo que tú sales de esa pubertad espiritual, de lo mismo, hablando de que el diablo te va a llevar, de que el infierno, y en esas predicaciones se pasan la gente por años. No, usted tiene que entender esto. Mire cómo dice. Juan, miles de años después, refiriéndose a Caín y Abel, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ponga ahí, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y quién es el ejemplo evidente que no amó a su hermano? Caín. Fíjate, no lo ama. El hijo del diablo no ama a su hermano porque no tiene el amor de Dios, no tiene el espíritu de Dios. Esas son una de las características. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde qué principio? Pues desde Génesis que venimos leyendo. Desde el principio habéis oído este mensaje. Que nos amemos unos a otros. Y dice, y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué va a hacer usted con ese verso, amigo? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Arrancarlo de ahí? Y no como Caín, que era del maligno. ¿Qué es eso del maligno? Del diablo, hijo del diablo, y mató a su hermano. Y la pregunta que la divina respuesta hace, ¿y por qué causa le mató?
El mismo Espíritu de Dios responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quién era el hermano de Caín? Abel. Sus obras eran justas, pero las obras de Caín eran malas. Oye, las obras, ese sacrificio que trajo al Señor era malo. Tenía otra intención y por eso mató a su hermano. Hermano, usted no puede rechazar esto. Hay pastores que a mí me da pena. ¿Cómo es posible que Dios en su inmensa misericordia pueda llamar a unos hijos de Dios, hijos del diablo? Pues sí, Dios puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Ah? ¿Levantó él a Faraón? Claro. ¿Levantó él a Moisés? Claro. Dios hace para mostrar su poder. Usted lo que tiene que decir es, sí, lo recibo. Es verdad que a lo mejor no lo entiendo, pero lo creo y lo recibo. Y usted verá que poco a poco Dios va mostrándole. Yo sé que esto es fuerte, pastor, para muchas personas, pero lo importante es que está escrito en la palabra. Amén. Mira lo que dice Génesis capítulo 6. Porque cuando usted comienza a leer la Biblia, hermano, mire, el documento mosaico, por así decirlo, Génesis, el primer libro, Moisés se echó 40 años escribiendo esto. Yo me imagino que Moisés andaba con todos estos pergaminos, pastor, yo no sé dónde los tenía, en un carro de bueyes, en algún sitio, pero esto es un montón de información. Cuando usted lee el Pentateuco, que viene de la palabra penta o pentágono, que son 5, los primeros 5 libros de la Biblia. Mire, esto se echó años en escribirlo. Y esta revelación que usted ve aquí, esto Moisés es el que está relatando esta información que está recibiendo nada más y nada menos que de Dios mismo. Esta librería de 5 libros que tiene capítulos y capítulos y capítulos. Mire, yo a veces me pongo a leer a Deuteronomio y me pongo a leer a Números y yo me canso de tanto detalle que hay ahí. Pues Moisés escribió todo esto. Pero oye lo que escribió en el capítulo 6 de Génesis. Mire, verso 1. Vaya siguiéndome con atención, porque aquí hay una línea bien finitita que hay que verla. Si usted no la ve, mire, puede estar en problemas. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Vaya cogiendo atención. Empezaron a procrear y en la procreación empezaron a salir hijas. ¿Por qué yo pregunto hija? ¿Por qué yo digo hija? Porque mira, las mujeres son las que procrean, las que tienen matrices, ¿verdad? Y para poblar la tierra, pues se necesitaban un montón de féminas, ¿sí o no? Mira el verso 2. Dice, verso 2, que viendo los hijos de Dios, oiga, ponga atención, los hijos de ¿quién? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oiga esto. Y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y más serán sus días, 120 años. Ahí vemos el primer asunto. Ahí vemos cómo el pecado y la desobediencia, la transgresión que se hizo allí, redujo el tiempo de vivencia que los hombres iban a tener sobre la faz de la tierra. Hay unas cuantas excepciones, está Matusalén, está el caso de Adán mismo, ¿verdad? Pero la mayor parte de los hombres, lo que le llaman la longevidad, fue reducida notablemente. Mire el otro verso, el verso 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios. Oiga, hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Ahí, usted no ve 2 simientes. Ahí hay 2 simientes. Ahí están las hijas de los hombres y están los hijos de Dios. Dice, a los hijos de los hombres y le engendraron hijos y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Ahí usted ve la explicación y ahí usted ve también el contraste
había tanto hijo de perdición, estaban naciendo pero por montones. Y el hijo de perdición desagradaba al Señor. Fíjense, el hijo del Señor, el hijo de Dios, agrada a Dios. Abel lo demostró. Abel vino haciendo cosas que agradaron a Dios. Dios lo miró a él con agrado y Dios miró su ofrenda con agrado. A Caín no lo vio así. Y aquí vemos un montón de hombres que comenzaron en la procreación. Ahí empezaron a nacer gigantes, que eran unos hombres como de unos 8 pies en adelante. Hubo una raza que duró hasta los tiempos en el rey David, todavía quedaban un montón de hermanos. Goliat tenía 4 hermanos. Por eso David en el río cogió 5 piedras. Con una tumbó a Goliat y las otras 4 era por si los hermanos de él venían. Eran todos gigantes, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Que siguió la cosa poniéndose fea. Versículo 6. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo el Señor: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero entonces mira, Noé halló gracia. ¿Te das cuenta? Hay 2 simientes. Hay una simiente mala y hay una simiente buena. Obviamente, en la simiente de Noé, uno de los que fue salvo en el diluvio se escapó de un bandidito que se llamaba Cam. Por eso usted ve que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Pero Cam era malito y por ahí siguió la simiente de los hijos de perdición. Después del diluvio, hermanos, comenzó otra vez a suceder de que Dios se desagradó con el hombre en la tierra. Cuando dice se arrepintió, la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Le dolió la expresión correcta. ¿Por qué? Porque vio lo que estaba pasando, que no era exactamente lo que él quería. Aunque en la soberanía de Dios y en los planes de Dios, ¿quién dirá que no ocurre algo bueno o algo malo que el Señor no mandó? Eso está en Lamentaciones 3:36, por si lo quieres apuntar. Pero fíjate, Dios lidió con esta gente desde el principio y todavía hasta el día de hoy Él está lidiando con esto. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Él sí conoce a los suyos y les manda a que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vamos a explicar un poco esto, hermano. Mire, cuando Caín mata a Abel, si usted tiene tiempo, lea con detalle Génesis 4. ¿Verdad? Cuando Caín mata a Abel, ¿qué sucede? Caín se va del Edén y entonces comienza a procrear, conoce su mujer y comienza a procrear hijos. Recuerden que Caín es la simiente que estaba en contra de la simiente de la mujer. Caín representa la simiente del diablo, los hijos del diablo. Por eso mata a su hermano Abel, que lo confirmamos hace unos minutos en 1 de Juan 3:12 al 13. Caín se va, ¿verdad? Sale del huerto del Edén y comienza a crear. Si usted lee el capítulo 4, comienza a hablar de la genealogía de Caín y tuvo este hijo y tuvo aquello y se casaron y construyeron ciudades. Así que se proliferó esa simiente. Y si usted lee después, Adán y Eva tuvieron otro hijo en lugar de Abel llamado Set, que será hijo de Dios también. Y ahí empieza a hablar de la simiente, de lo que cómo tuvo hijo y conoció a su mujer. Entonces, la simiente de Dios se esparció y la simiente de Satanás también creció. Ahora, lo que el pastor Eladio estuvo leyendo de Génesis 6, 1 al 8, comenzaron a mezclarse esas 2 simientes. Los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres. Las 2 simientes. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién se casa, con quién usted se une, ¿verdad? No solamente mire la belleza exterior, mire que Dios esté en el asunto, porque hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás, hay hijos del diablo. Pastor, hoy día eso sigue en pie. Porque alguien tiene que ser de malo en la película. Dios tiene que usar los vasos de ira para algo, para hacer las trastadas en este siglo.
Entonces, cuando se juntan y se mezclan estas dos simientes, comienzan a salir gigantes en la tierra. Y estos gigantes eran hombres de renombre, pero estaban teniendo tanta autoridad en la tierra que Dios se hastió. Es más, dice la Biblia que se arrepintió. Dios no se arrepiente, pero por así decirlo, le dio dolor haber creado al hombre. Y de la única manera que él pudo detener esto fue trayendo el diluvio, que nunca había llovido sobre la tierra. Y empezó a llover de una manera sin parar por 40 días y 40 noches. Y se inundó la tierra. Pero él guardó la simiente, esos 8 de la familia de Noé. Dentro de esos 8, lo explicó el pastor Eladio, estaban los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Cam era de la simiente, Cam era de la simiente de Satanás. ¿Por qué usted cree que deshonró a su padre? Eso dice la palabra, que él deshonró a su padre. No hay tiempo para entrar en detalle. Pero esa simiente, de ahí sale, toda esa simiente mala sigue por ahí. Ellos, cuando el arca cae en tierra y se estaciona, Cam deshonra a su padre y sigue su vida y empieza a proliferar, y la simiente de Satanás comienza a crecer otra vez. Por eso es que en el capítulo 25 de Génesis, el verso 23, y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Comenzó otra vez a mezclarse, y fíjese que en el vientre de Rebeca, como yo dije hace unos minutos, nacieron dos niños. Eso eran gemelos, tiene que ser, porque eran 2, nacieron uno se agarró de la pierna del otro, ¿verdad que sí? Pero desde la matriz, sin haber nacido, sin haber hecho ni bien ni mal, ya Dios dijo: voy a poner división entre estas 2 simientes. Hermano, usted tiene que ver otra vez esto. Esto es un acto soberano de Dios. Hay pastores que a mí me da pena pensar que Dios es así. Pues no te dé pena, porque a Dios no le da pena pensar así. Usted tampoco debe darle pena de cómo Dios piensa. Y desde la matriz, sin haber nacido, Él dice: voy a poner estos 2 pueblos. El mayor servirá al menor. Pastor, qué soberanía de Dios. ¿Quién se mete con eso? Amén. Es bien interesante, porque lo que ocurrió en el Edén siguió repercutiendo, porque mira, ese pecado trajo una consecuencia, que esa consecuencia no se detuvo. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 5, verso 12, él dice que mira, por el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Y por ese hombre dice que el pecado pasó a todos los hombres. Esa maldición siguió, y como explicamos un par de semanas atrás, lo que ocurrió en el Edén, que fue que se metió una pared entre Dios y el hombre, que eso no lo podían arreglar simplemente. No, eso tuvo que ser resuelto en el Calvario. Por eso tú tienes que entender que en el Edén fuimos vendidos, en el Calvario fuimos comprados. En el Edén, con un pecado, el hombre perdió y adquirió la distancia entre él y Dios, y con una ofrenda en el Calvario, el Señor acercó al hombre nuevamente. El verso 23 de Génesis 25, ahí Dios está hablando con Isaac, ¿se acuerdan? Que era el hijo de la promesa, y con Isaac y con Rebeca. Y ahí es que él está diciendo que todavía lo de las 2 simientes sigue. Mira cómo dice Malaquías, capítulo 1, Malaquías, el verso 2. Dice: yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob. Y a Esaú, oye lo que dice, a Esaú
lo aborrecí, lo odié y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Oye, fíjate, mira, en el caso de Judas el Iscariote, tú sabes que la historia explica que había un estigma primeramente que perseguía a Judas, el que no era Iscariote, porque como el otro hizo la poca vergüenza que hizo, después el otro pobre Judas que no había roto un plato, empezó a pagar en ese estigma. Pero fíjate, a la familia de Judas, que era otro hijo de perdición, que lo vamos a ver más adelante en el estudio, tú sabes que a Judas le cayó una situación fea, porque tú sabes que él trató de ahorcarse y la historia explica que como estaba tan gordo, parece que comía bastante bueno con lo que extraía de la bolsa, y dice que cuando se ahorcó, la soga no aguantó el peso del cuerpo y en ese momento tiró el peso del cuerpo y se rajó por la mitad, se le abrieron todas las entrañas. Y oye, eso fue una ahorcada pero fea, porque la mayoría de los ahorcados que se ahorcan muy bien, pastor. Y tú los ves ahí colgando suavecito, pero en el caso de Judas, oye, se reventó por dentro. Se reventó, pero la maldición siguió a la familia de él. Hay hasta un salmo que dice, agóbiales la espalda para siempre a todos los descendientes de la época y de la era de Judas. Inclusive, una vez Jesús por su boca, hablando de este hijo de perdición, dijo, oye, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Pero después dijo, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjate, wow. La maldición del Edén, el vientre de Eva comenzó a traer esa gente y esa gente comenzó a proliferar. Y entonces, ¿qué pasa? Dios empezó a proteger a sus hijos. Si tú buscas en la Biblia, cuando tú entiendes este principio, tú te vas a dar cuenta por qué el Señor todo el tiempo estaba protegiendo a sus hijos. Inclusive, pastor, cuando le entregó la famosa linda tierra prometida de Canaán, ellos entraron allí y ¿qué había allí? Estaba llena de gigantes que ellos tuvieron que matarlos a todos para poder apoderarse de la tierra. O sea, este asunto de los hijos de perdición es un asunto tan verídico, es tan palpable y tan claro en la Escritura, que es importantísimo. Amén. Bueno, mire, hablamos ahí de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, ¿verdad? Y la madre Rebeca. Entonces Rebeca, de su propio vientre salen dos simientes, Jacob y Esaú. Del propio vientre de Eva salen dos simientes, Caín y Abel. Entonces, fíjate esto, hay que ver también, pastor, cuando le nace el primer hijo a Abraham, que no nace de Sara, nace de Agar, su sierva egipcia, y nace Ismael, y él pensó que ese era el hijo de la promesa, cuando de momento Dios le dice, no, Sara tendrá un hijo. Le vinieron a decir los ángeles. Y al año ella quedó embarazada y dice la Biblia en Gálatas capítulo 4 que el Agar representa la Jerusalén actual que está en esclavitud. Y dice la Biblia que Abraham tuvo que echar fuera a Agar con su hijo, con la esclava con su hijo, porque no iba a heredar junto con Isaac. Ahí está, ahí yo veo dos simientes. ¿Está claro eso? Entonces, si vamos a Romanos, capítulo 9, verso 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Hello. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino... dice que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Los que son hijos de la promesa. Quiere decir, y ahí entonces viene a decir
el contexto de Jacob y Esaú. Hermano, mire, la Biblia está llena de estas dos simientes. ¿Por qué usted cree que el Señor decía, cuando ustedes lleguen a esos gigantes y a esos pueblos, mátelos y no deja a ninguno vivo? Liquídelo. Porque es que ahí no habían hijos de Dios. Eso eran gente que no adoraban otros dioses. No creían en Dios. Amén. ¿Por qué usted cree que a veces que Dios liquidó a Sodoma y Gomorra? Mira que el mismo Abraham dijo, Señor, si hubieran 50, no destruye. Si hay 50 justos, no lo destruyo. Y no habían. Y si hay 20, tampoco. Y si hay 15, tampoco. No había. Lo único que había allí era Lot y su familia. Por eso Dios destruyó a ese pueblo. Mire, hoy día hay una lucha mundial entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay lucha en la política, en el círculo religioso, en el bajo mundo. Se oponen entre sí estas dos simientes. Por eso usted tiene que cuidarse y por sus frutos los conoceréis. Nadie tiene aquí un estigma que diga soy un hijo del diablo. No. Parecen hijos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Se pueden vestir de oveja, pero por dentro son lobos. Y hay hijos de Dios que se pueden comportar como lobos, pero son hijos de Dios. Cuando Dios los toca, cuando Dios los disciplina, se arrepienten. Hermano, es importante conocer esta doctrina porque si no, usted es engañado. ¿Y qué más? Usted tiene que conocer esto porque si usted tiene un hijo de Dios, si usted tiene un hijo, una hija, y ese hijo usted ve que da fruto, pero está ahí patinando, confíe, si es un hijo de Dios, Dios lo disciplinará y eventualmente él o ella vendrá a capítulo. Los hijos de Dios se arrepienten, los hijos de Dios reconocen su falta. Y si tiene que morir prematuramente por su acto, pues Dios no puede ser burlado. Es necesario que el cuerpo sea destruido a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero esto es una palabra que nos da consuelo, hermano. Y al mismo tiempo nos muestra que no todo ser humano es un hijo de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. Aún el diablo fue criatura de Dios. Dios lo creó. Pero no todos son hijos de Dios para salvación. Esto hay que entenderlo. Pastor, esto es un tema súper interesante. La Biblia está llena de esto. No, y la semana que viene vamos a abrir con Romanos capítulo 9, pero yo quiero compartirte al Salmo 58. Salmo 58, verso 3 dice, se apartaron los impíos, oye, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Oye, esta característica. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que les encantan, por más hábil que sea el encantador. Fíjate, Jesús hablando de esto una vez dijo, las que son ovejas mías, mira, los que son ovejas mías, oyen mi voz y me siguen. Yo las llamo y ellas me responden. Los hijos de Dios, los hijos de perdición son sordos. Pero la semana que viene vamos a entrar en Romanos 9 y vamos a continuar con este poderoso tema hoy. Y yo quiero invitarte a que te unas a nosotros la semana que viene. Si te interesa, pide el panfleto, es este que está aquí, lo ves ahí, las dos simientes, pídelo para enviártelo, para que lo sigas estudiando con nosotros. Falta mucho material, pastor. Yo creo que lo tenemos que parar aquí y continuamos la semana que viene con la parte 2. Bueno, si usted fue edificado, muéstrelo de testimonio, diga yo fui edificado, entendí. Si tiene alguna pregunta, póngalo ahí, alguno de los colaboradores o nosotros cuando podamos le vamos a contestar. Comparta este tema. No se avergüence de que Dios creó dos simientes. Dios hace como Él quiere. Él creó el bien, Él creó el mal. Él crea la paz y crea la adversidad. Él crea la llaga y después la cura. Y vas a cuestionar a Dios por eso. Dios hace como quiere. Pero vamos a estar hablando más sobre eso la próxima vez. Qué bueno, Dorami dice, yo fui edificada. Bessie, desde Honduras, dice, amén, fui edificada. Mi hermano, si usted entiende esto,
usted va a la delantera. Y sabe lo importante de entender esto, que si usted es un hijo de Dios, jamás se convertirá en un hijo del diablo. Un hijo de Dios no se convierte en un hijo del diablo, ni un hijo del diablo se convierte en un hijo de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay gente que estudia en teología, son hijos del diablo, y cuando se gradúan de la teología, buscan trabajo y le dan una iglesia para pastorear. Y son lobos vestidos de oveja. Se roban la lana, se comen la lana de las ovejas y no dan fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, comparta la señal en su página. Hemos tenido varios hoy en la clase. Y el próximo jueves tendremos la segunda parte, con el pastor. Pastor, unas palabras finales y nos despedimos. Amén. Hay personas que quizás se quedaron pensando, porque ellos dicen, ay, pero ¿cómo será posible que por el vientre de una mujer, una hija de Dios, venga un hijo de perdición? Fíjate, solamente te voy a decir esto para que te lo lleves como asignación. Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, cuando habla, dice, si alguno tiene mujer creyente, dice, y alguno tiene mujer que no sea creyente, hablando de los matrimonios mixtos, fíjate. Después le dice, ¿qué sabes tú, marido, si harás salva a tu mujer? ¿O qué sabes, mujer, si harás salva a tu marido? Hablando de la armonía del matrimonio. Pero fíjate que ahí él hace una expresión y él dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Fíjate, en una pareja que ama a Dios, que tiene el temor de Dios, el Señor envía hijos de salvación. Fíjate, honra eso, hijos de salvación. Y esto se dice, ¿sabes por qué? Porque a veces uno también piensa y dice, ay, ¿y de qué simiente seré yo, pastor? Hay veces que tú piensas en eso, ¿verdad? Entonces ahí es una forma fácil, cuando tú usas la palabra como una referencia, la palabra te da detalles de cómo son los hijos de Dios, de cómo ellos se deleitan en la ley de Dios, de cómo genuinamente de corazón ellos aman a Dios. Y por ahí tú vas iluminándote, vas mirando en la palabra y te das cuenta y vas a sentir el amor de Dios en tu vida. Así que te invito para la parte 2. Gracias por la atención prestada en esta noche. Bueno, mi gente, les amamos. No se avergüence, comparta la señal, denle un like a la transmisión de hoy, denle un like y toque ese botón que dice síganos, follow. Tóquelo y cuando salga la señal en vivo, usted va a ser notificado. Hasta la próxima. Saludos, mi gente. Nancy Almirón allá en Argentina. Y José, un abrazo para ustedes. Javier y Ani Parra.